nos cuenten a través de ese feedback y de esa retroalimentación en qué aspectos podríamos mejorar. A continuación llegamos a nuestra ruta del día de hoy, entonces tendremos un primer momento en el cual nos acercaremos hacia qué es Power Automate, luego vamos a pasar a conocer la interfaz como tal, vamos a tener luego un tercer momento en el cual vamos a hablar de esos tipos de flujos y las plantillas que nos ofrece Power Automate. Van a ver que son un sinfín de plantillas que nos van a ayudar mucho a automatizar esos procesos que tenemos en nuestra cotidianidad laboral. Luego llegamos a un cuarto momento en el cual tenemos un ejercicio práctico con formularios de Microsoft Forms y ya por último cerramos con un espacio para las preguntas, para las inquietudes, para cualquier comentario que ustedes nos quieran hacer con respecto a la temática del día de hoy. Quiero comentarles que la grabación de la sesión ha sido iniciada y esta pues tiene el objetivo de que ustedes puedan consultarla más adelante. Bueno, y ya habiendo, digamos que hablado sobre las reglas y la ruta a seguir en nuestro espacio, quisiera empezar comentándoles sobre la herramienta, sobre Power Automate. ¿Qué es eso? Entonces resulta que Power Automate es un sistema basado en la nube con el que nosotros vamos a poder crear flujos de trabajo automatizados y por lo tanto, pues vamos a empezar a simplificar los procesos de manera más efectiva. Y bueno, ¿y cuál es su objetivo? Pues es automatizar cualquier tarea que sea repetitiva, de bajo esfuerzo y que consuma mucho tiempo, como lo pueden ser la clasificación de las notificaciones, la recopilación de datos, las tareas, etcétera. Además, digamos que esta herramienta viene con unas plantillas que ya están listas para usar y con recomendaciones de aplicaciones que vamos a poder vincular para optimizar nuestro trabajo. Entonces, digamos, yo, por ejemplo, puedo recoger los datos del correo electrónico de las personas que me envían mensajes pues, al correo institucional de inscripciones. De los aspirantes, por ejemplo, y esos datos los puedo almacenar en un Excel. Entonces, si yo soy la persona pues en la universidad que tiene esa tarea asignada, me tocaría tomarme todos los días, digamos que 1 o 2 horas ya finalizando el día, para revisar el correo electrónico, ir apuntándolos uno a uno, copiar su correo, sus nombres, llevarle una tabla de Excel y de pronto el requerimiento si tienen alguna pregunta. Pero digamos que nosotros nos podemos ahorrar todo ese tiempo que en esos procesos que son repetitivos, que son de bajo esfuerzo, que consumen mucho tiempo y que a veces son tediosos con Power Automate. ¿Por qué? Porque Power Automate nos va a permitir automatizar ese tipo de procesos para que nosotros no perdamos el tiempo y nos podamos dedicar a otras tareas que pues, de pronto sí nos necesitan más. Otro ejemplo, por ejemplo, perdón, otro ejemplo sería la generación de certificados. Entonces, por ejemplo, tenemos la Academia de Innovación Educativa. Ustedes ven pues que recibimos estos certificados de parte de Criseltec y de Microsoft y luego de diligenciar unos datos en un formulario de Microsoft Forms, ustedes ven de que les llega el certificado de manera automática. Entonces, esto fue, digamos que optimizado mediante Power Automate. Imagínense si nosotros tuviéramos una persona que estuviera haciendo certificado uno a uno, ¿cuántas horas no se demoraría? Entonces, miren que estos son algunos ejemplos de los que nosotros, digamos que podemos ver esa automatización de procesos. Bueno, luego llegamos a unos conceptos clave. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de Power Automate, necesariamente debemos empezar a hablar de los flujos. Entonces, ¿qué son esos flujos para Power Automate? Son, digámoslo así, como esos programas que empiezo yo a crear con el objetivo de automatizar una tarea. Entonces, a su vez, al hablar de flujos, debemos tener en cuenta dos conceptos que les aparecen allí en pantalla, los cuales son el desencadenador y las acciones. Cuando hablamos del desencadenador, pues es como ese primer evento que da inicio al flujo, puede ser, por ejemplo, que me llegue un email nuevo o que se publique un video nuevo en un canal de YouTube o que se cree un elemento nuevo en la lista de SharePoint o un nuevo registro en un formulario de Microsoft Forms, entre otras cosas. Entonces, es como ese evento que hace que las acciones que yo coloque en el flujo se ejecuten. Por eso se llama desencadenador. Es ese primer evento que va a permitir que todo el flujo que yo haya diseñado se ejecute de manera óptima. Por otro lado, ya tenemos las acciones y entonces
es todo eso que ocurre cuando el desencadenador es invocado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un desencadenador, la recepción de un email nuevo, y ese desencadenador dentro de las acciones lo que ejecuta es que se escriba un mensaje en un grupo de Teams, o que se suba un archivo a OneDrive, o comenzar un proceso de aprobación. Entonces, esos podrían ser algunos ejemplos, y tengamos en cuenta pues que cada flujo tiene una o más acciones. Entonces tenemos el desencadenador, que es ese primer evento que me va a permitir dar paso a todas las acciones que yo haya configurado en mi flujo de trabajo. Llegamos a las plantillas. Entonces dentro de lo que es Power Automate nosotros podemos obtener unas plantillas definidas, entonces como ayuda para poder empezar a construir nuestros diferentes flujos. Entonces cada una en una función específica que trabaja pues con herramientas de la suite de la Office 365. Entonces dentro de lo que es Power Automate encontraremos una pestaña de plantillas que nos va a permitir empezar a jugar directamente con algunos flujos que ya se están usando en la industria o en las instituciones educativas o realmente en cualquier, digamos que entorno de trabajo. Entonces, desde allí vamos a encontrar diferentes ejemplos o diferentes plantillas para poder realizar configuraciones y que el flujo funcione de manera correcta. Ya más adelante veremos dónde encontrar esas plantillas dentro de la interfaz de Power Automate. Seguimos con los conectores. Entonces también hay algo interesante, y es que estos conectores pueden ser de terceros, es decir, no solamente nosotros vamos a poder utilizar herramientas de Office 365 como Word, Excel, PowerPoint, Teams o tal vez Outlook, sino que también vamos a poder conectarnos con aplicaciones de terceros como por ejemplo Instagram, Google Drive, Gmail, Twitter, YouTube, etcétera. Entonces, dependiendo de estos conectores, pues habrá unos que son gratuitos y otros que son premium. Eso ya digamos que depende de lo que nosotros deseemos usar. Entonces vamos a tener que tener algunas licencias de otras plataformas, o también podemos usarlas de forma free. Eso ya digamos que depende de cada una de las plataformas que queramos involucrar en nuestro flujo de trabajo. Pasamos a los tipos de flujos. Entonces, cuando entramos a Power Automate, pues nos vamos a encontrar con ciertos tipos de flujos. A continuación voy a mencionar los cuatro que tenemos en pantalla, pero voy a hacer énfasis en los primeros tres. Entonces, tenemos un flujo automático, un flujo instantáneo, el flujo de calendario y el flujo de procesos de negocios. Recordemos bien, vamos a abordarlos cada uno, vamos a contarles sobre cada uno, pero nosotros nos vamos a centrar en los tres primeros. El último no, pues porque ya hace parte más como de negocios, ya es algo más empresarial, algo que no nos atañe el día de hoy. Empezamos con nuestro flujo automatizado, que es un flujo en el que nosotros tendremos pues que elegir cuál será ese evento que desencadenará automáticamente el flujo. Por ejemplo, allí vamos a encontrar desencadenadores como la llegada de un nuevo correo electrónico a mi bandeja de entrada, un nuevo registro en Microsoft Forms y tipos de desencadenadores que identificaremos allí como automáticos. Pasamos entonces a nuestro flujo instantáneo. Entonces allí el desencadenante, ese desencadenador se vuelve más manual. Entonces se conoce también como un flujo de botón, porque se puede iniciar a través de un botón desde la app móvil de Power Automate, y también desde Power Apps, que es otra aplicación con la cual pues vamos a poder empezar a jugar más adelante. Seguimos con el flujo programado o el flujo de calendario. Por otro lado, digamos que lo que hace es permitirnos crear unos flujos que se ejecuten en una fecha en concreto. Entonces, después de un tiempo prefijado o repetidos en el tiempo, yo voy a poder elegir que el flujo no tenga en cuenta un desencadenador automático, sino que tenga en cuenta es una fecha. Entonces yo le puedo decir, oiga, necesito que usted se ejecute los lunes a las 7 de la mañana, o todos los lunes, los miércoles y los viernes a las 12 del día. Entonces, en esto consiste pues nuestro flujo programado o nuestro flujo de calendario. Entonces, ahora sí, para sin más ruidos, nos vamos a ir a nuestra interfaz de Power Automate. ¿Y cómo lo logramos? Entramos a nuestro navegador de confianza, digitamos office.com, recuerden Office con doble F, y cuando llegamos a nuestra Office nos vamos a este botón en la parte superior izquierda, que es el iniciador de aplicaciones. En este iniciador de aplicaciones vamos a buscar nuestro Power Automate. Cuando damos clic sobre él nos va a mostrar esas principales herramientas, y fíjense que aquí
hacia la derecha, tengo Power Automate que tiene un icono como unas flechas hacia la derecha en un degradé de azules. Entonces, cuando damos clic sobre Power Automate, automáticamente él nos va a llevar a su página. Entonces, aquí tenemos Power Automate. Y es aquí donde nosotros vamos a empezar a jugar. Entonces, cuando llegamos a Power Automate, lo primero que él nos va a dar es un saludo. Entonces nos va a decir, ok, bienvenido, ¿qué es lo que usted desea automatizar? Y fíjense que de una me aparecen unas plantillas, que son de pronto aquellas que más se usan o que son más populares. Entonces, desde acá vamos a tener nuestro inicio. Entonces, fíjense que estamos parados en este botón, en nuestro inicio. Vamos a bajar y nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos un apartado sobre aprendizajes para todos los niveles. ¿Y qué es esto? Son como unas pequeñas páginas con información. Entonces son, digamos que unos tutoriales muy cortos. Entonces aquí nos dice, bueno, tenemos una introducción a Power Automate y esa introducción dura 1 hora y 8 minutos y tiene 11 módulos. Entonces desde aquí también nosotros podemos ahondar un poco en lo que sería el manejo de Power Automate. Aquí, por ejemplo, nos da una opción para explorar más, entonces cuáles son esos videos de instrucciones, cuáles son los precios, los foros de la comunidad y nos da unas novedades. Entonces, desde aquí podemos ver cuáles son esas últimas actualizaciones que nos ha lanzado Microsoft con respecto a Power Automate. Recuerden, todo esto lo podemos ver desde nuestro botón de inicio. Aquí vamos a tener, digamos que unas acciones, entonces vamos a poder crear flujos de aprobación. Entonces, un ejemplo de eso son cuando solicitamos vacaciones. Entonces, necesito que me aprueben pues, las vacaciones para X periodo de tiempo. Entonces, desde acá los vamos a poder gestionar. Luego nos vamos a mis flujos. En mis flujos es donde pues voy a tener todos esos flujos que yo haya creado previamente. Desde acá, bueno, digamos que vamos a crear flujos, pero pues lo vamos a hacer ya en unos minutos. Pasamos a las plantillas. Recuerden que cuando estábamos en la presentación yo les había contado de que teníamos un sinfín de plantillas en Power Automate. Y fíjense bien que cuando abrimos esta interfaz de plantillas, entonces vamos a tener como una especie de filtros o de categorías. Entonces aquí me dice, ok, puede ver todos los flujos o puede ver cuáles son esos flujos que son destacados, cuáles han sido compartidos conmigo, cuáles son los flujos para trabajar de forma remota. Es que estas son todas las categorías con las que nosotros contamos y en las que nosotros podríamos explorar aquellas plantillas que a nosotros nos podrían servir mucho. Entonces, fíjense que acá vamos a encontrar, por ejemplo, un tipo de flujo que nos dice guardar datos adjuntos de correos electrónicos de Outlook en OneDrive. Entonces, supongamos que me llegan muchos datos adjuntos porque, no sé, yo soy profesora. Entonces, estoy esperando la entrega final, pues cada uno me adjunta su documento. Entonces, yo digo, no, yo quiero que usted coja todos sus datos adjuntos, me los organice en carpetas, me ponga el nombre de cada estudiante y lo haga en OneDrive. Eso lo puede hacer Power Automate de manera pues automática. Y aquí fíjense algo y es que dice outlook.com. Nosotros tenemos una cuenta institucional, eso significa que no podemos utilizar este tipo de flujos que digan outlook.com porque estamos enfocados hacia esos correos que son personales. Cuando nosotros queremos trabajar con nuestras cuentas, nos toca buscar estos que dicen correo de Office 365, si no me falla la memoria. Mírenlo acá. Miren, guardar datos adjuntos de correo electrónico de Office 365. Ahí estamos haciendo referencia a nuestros correos institucionales. En la carpeta de OneDrive para la empresa especificada. Entonces recuerden bien, estamos acá en plantillas y tengamos presente que si estamos con nuestra cuenta institucional, no nos va a servir estos flujos de Outlook.com porque automáticamente nos va a querer conectar es con esa cuenta personal. Entonces fíjense que aquí tenemos, digamos que estas plantillas. Entonces, cuando vemos las plantillas, ¿qué nos dicen? Uno, nos muestran los iconos sobre esas herramientas que está empleando el flujo, nos muestra su nombre, nos dice quién lo creó, entonces aquí dice que fue la comunidad de Microsoft Power, nos dice qué tipo de flujo es, si es un flujo nuevo automatizado, si es instantáneo o de botón, si es de calendario. Entonces aquí nos dice que es un flujo automatizado y este numerito a la derecha significa cuántas veces se ha utilizado. En este caso, ese flujo se ha utilizado 4.778 veces. ¿Dónde está el que les había mostrado? El de Office 365. Mírenlo acá. Aquí tenemos ese que nos dice que podemos guardar los datos adjuntos de nuestro correo electrónico institucional en nuestra carpeta de OneDrive y se ha utilizado 101.158 veces.
Entonces, cuando damos clic sobre esa plantilla solo para explorarla, como para mostrarla, nos vamos a poder dar cuenta de que esa plantilla, digamos, lo primero que hace es contarnos su nombre, nos dice cuáles son las aplicaciones que él está utilizando, que en este caso es el correo de la Office 365 y OneDrive for Business. Nos dice qué es lo que va a hacer. Entonces me va a decir, vea, yo le voy a guardar los datos adjuntos del correo electrónico, sea de un cliente o de una persona en concreto, en una carpeta designada en su OneDrive. Entonces, miren que aquí nos dice a qué cuenta se va a conectar. Entonces me dice, en OneDrive yo me voy a conectar a la cuenta, digamos que es mi cuenta corporativa, que es la Daniela Bonilla Generación MS Team 360. Y me dice, y en Office 365 en el correo me voy a conectar a la misma cuenta. Entonces, desde acá vamos a poder darle clic en continuar. Y nosotros vamos a poder, digamos que ya aquí, editar el flujo en el caso de que lo necesitáramos. Yo solo les estoy mostrando cómo, cómo sería accediendo a un flujo desde una plantilla. Entonces, fíjense que nosotros acá encontramos es todo como en bloques. Entonces, este es nuestro primer bloque que se llama On New Email. Entonces, cuando llega un mensaje, un nuevo correo electrónico, ¿a qué carpeta? A la carpeta de inbox. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí yo voy a empezar a procesar todo mi flujo, a decirle qué acciones desencadenar cuando me llegue un nuevo correo electrónico. Entonces, fíjense, aquí tenemos una condición y me dice, ok, en caso de ser positivo, ¿qué quiere que yo haga? Y en caso de que sea negativo, ¿qué hago? Entonces, un ejemplo es, me enviaron los correos, las entregas finales o, por ejemplo, el informe para vicerrectoría por parte de cada facultad. Entonces, si el archivo está correcto, si está apto para visualización, para comentarios, entonces yo quiero que, no sé, que le envíe pronto un correo a la persona y diga, ok, fue recibido. Pero si el archivo tiene algún error, si por algún motivo no se puede visualizar, entonces yo le digo, lo siento, pero no lo puedo visualizar. Entonces, es decir, he rechazado su documento para que me lo vuelva a enviar. Yo le puedo dar esas acciones aquí desde la plantilla. Bueno, no siendo más, nos vamos a esta pestañita de crear. Entonces aquí me dice como hay errores en el flujo, está seguro que quiere salir y hay errores. ¿Por qué? Porque básicamente no lo he configurado. Entonces, cuando llegamos aquí a crear, entonces fíjense que ya me aparecen más flujos. Estos son unos flujos que han salido recientemente, son como en una actualización. Entonces, nosotros tenemos acá nuestro flujo de nube automatizado. Entonces, aquí él nos va a contar para qué es que nos sirve el flujo de nube. Nos va a decir que tenemos, por ejemplo, aquí podemos ponerle el nombre del flujo y miren que desde acá mismo yo escojo el desencadenador. Entonces, yo le digo que mi desencadenador va a ser cuando se envíe una respuesta nueva en un formulario, cuando se cree un elemento en SharePoint, o miren todas las opciones que yo puedo utilizar como desencadenador del flujo. Inclusive, como les comenté hace un momento, podemos trabajar también con aplicaciones de terceros. Entonces aquí me dice, cuando llega un correo nuevo a Gmail, ese puede ser también uno de mis desencadenadores. Entonces este es el flujo de nube automatizado. Tenemos acá un flujo de nube instantáneo. Entonces fíjense acá que en este caso los desencadenadores son un poco más limitados y nos va a permitir trabajar también con Power Apps o con otras pues, aplicaciones, pero de una forma un poco más limitada. Y fíjense que este también es como ese desencadenador de botón, es decir, que lo podemos desencadenar de forma manual. Entonces, esto no lo presenta como nube instantáneo, también le vamos a poder agregar su nombre al flujo debidamente. Luego tenemos este flujo de nube programado y acá digamos que además de pues ponerle nombre, me va a permitir seleccionar cuándo se ejecuta dicho flujo. Entonces puedo programarlo en determinados días, establecer una repetición, una fecha, una hora exacta. Entonces esto lo puedo hacer desde nuestro flujo de nube programado. Y aquí cuando ya llegamos a estos tres últimos flujos, cuando hablamos del flujo de escritorio, por ejemplo, vamos a tener pues que nosotros no nos vamos a enfocar en ellos, dado que son, digamos que para unos entornos más empresariales y pueden requerir trabajar pues precisamente con la versión de escritorio. Nosotros hoy estamos trabajando con la versión web. También, dependiendo pues de la licencia que ustedes tengan, podrían necesitar una más amplia para poder emplear este tipo de flujos. En este caso, el flujo de escritorio lo que hace es jugar con lo que nosotros llamaríamos un RPA, que es un robot programable automatizado que nos permite, ves, cómo movernos dentro de la interfaz
interfaz de nuestro equipo, abrir alguna aplicación y hacer como ciertas opciones, sí, ciertos movimientos desde esta herramienta. Entonces, digamos que estos tres flujos no vienen al caso, son más empresariales. Nosotros nos vamos a enfocar en estos. Para el día de hoy, nosotros vamos a trabajar un flujo de nube automatizado. Entonces, recordemos, cuando llegamos a este flujo de nube automatizado, le vamos a agregar el nombre. Entonces, test de prueba o militar. Cuando le agregamos el nombre, vamos a escoger ese desencadenador y como les conté en nuestra ruta de trabajo, fíjense que pues hay un montón de desencadenadores. Nosotros vamos a trabajar hoy con Microsoft Forms. Entonces vamos a darle clic, ese va a ser nuestro desencadenador y le vamos a decir crear. Entonces ahí se va a crear nuestro flujo de trabajo y quiero que tengamos en cuenta en que nosotros escogimos este desencadenador que es cuando se envía una respuesta nueva en Microsoft Forms. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Miren, aquí está el icono de la aplicación que yo estoy utilizando. Pero entonces, una respuesta nueva, ¿y a dónde? Entonces, eso significa que yo debo crear previamente mi formulario en Microsoft Forms. Entonces nos vamos a Microsoft Forms. ¿Cómo podemos ingresar? Desde office.com, en este mismo botón vamos a escoger el icono de Forms. Aquí recuerden, nos vamos aquí a esta pestaña donde nos dice nuevo formulario. Lo vamos a hacer de una forma un tanto rápida porque pues el taller del día de hoy es solamente 1 hora, entonces es corto. Les pido, si ustedes pueden ir realizando el paso a paso de este taller, pues es mucho mejor. ¿Por qué? Porque al realizarlo ustedes van a tener dudas y las podemos resolver en tiempo real. Aquí vamos a poner lo que es la prueba de la U militar. Le vamos a agregar un nuevo campo del tipo texto y entonces, ok, ¿cuál es tu nombre? Ahí se me fue. Lo puse al revés. Y lo puse del tipo texto, agregar otro, entonces vamos a agregar cuál es tu correo electrónico. Y agreguémosle una nueva que sea, ¿qué tipo de proceso automatizarías en Power Automate? Listo, entonces vamos a crear este formulario con nuestras 3 preguntas que sea de una forma, digamos que práctica para el ejemplo de hoy, pero ustedes pueden hacer pues un formulario mucho más elaborado, con más preguntas y preguntas que estén acordes con sus gustos, con sus necesidades. Aquí ya tenemos el formulario que se llama prueba U militar y nos vamos a ir a nuestro Power Automate. Vamos a refrescarlo para que él pueda reconocer ese formulario que recién hemos creado. Entonces ya refrescamos la página, esperamos a que termine de cargar y ahí sí vamos a escoger. Entonces fíjense que ya terminó de cargar, seguimos en ese desencadenador que es cuando se envía una respuesta nueva a ese formulario que yo creé. Entonces me va a decir, ok, ¿y cuál es la identificación del formulario? Me va a decir, ¿cuál es el formulario al que yo voy a obedecer? En este caso, nuestro formulario se llamaba prueba U militar. Entonces me va a decir, bueno, listo. Me envían una respuesta a esa prueba U militar. ¿Y qué hago? A partir de acá, nosotros vamos a crear las acciones. Vamos a configurar esas acciones que nosotros queremos que él emprenda tan pronto como alguien responda este cuestionario. Entonces vamos a darle clic acá donde dice nuevo paso. Entonces, en nuevo paso, fíjense que me van a aparecer como algunas principales herramientas que de pronto más he usado y vamos a buscar una herramienta de Forms. Entonces, acá, fíjense que cuando yo busco Forms, me sale esta opción que dice obtener los detalles de la respuesta. Voy a dar clic ahí. Y cuando yo le doy los detalles de la respuesta, entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir a él con este paso? Es que aparte que las personas me respondan esos comentarios, ese formulario, entonces yo quiero que usted extraiga esas respuestas para poder ejecutar otro paso. Entonces, el que me dice, ok, yo voy a tener los detalles de las respuestas de qué formulario. Entonces, nuevamente vamos a tener que seleccionar nuestro formulario, que es el de la prueba U militar. Y acá me dice identificador de respuesta.
este identificador de respuesta es un campo dinámico, es decir, digamos que va cambiando sus variables acorde pues con las respuestas de las personas. Entonces, cuando doy clic ahí se abre esta ventana emergente y miren que me dice identificador de respuesta. Entonces, yo voy a decir que efectivamente estas respuestas son las variables porque diferentes personas van a contestar. Entonces, aquí ya tenemos este segundo paso en donde yo lo único que he hecho es decirle, quiero que su desencadenador sea un formulario y que de ese formulario usted extraiga esas respuestas. Ahora, después de que extraiga esas respuestas, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues vamos a agregar un nuevo paso y voy a decir que, por ejemplo, le envíe un correo. Entonces, fíjense, cuando yo pongo Outlook, me aparece Outlook 365. Entonces, yo digo que le envié un correo de recibido a esas personas que me contestaron el formulario. Entonces, ¿cómo lo hago? Le doy un nuevo paso, escribo Outlook y estas son todas las acciones que yo podría emprender desde Outlook. Entonces yo puedo decirle que envíe un correo electrónico y este se llama pues B2. Esta es la acción que yo quiero que haga. Entonces yo quiero que él separe, después de recibir esas respuestas, les reenvíe un correo como confirmación de que y coge y les diga, oiga, miren, yo recibí esta información, si es verídica, pues entonces continuamos con el proceso. Entonces aquí me va a decir, bueno, ¿y a quién quiere que yo se la envíe? Entonces acá cuando me dice a quién, entonces aquí me dice agregar contenido dinámico. Yo le doy clic ahí y fíjense que se abre nuevamente esta ventana chiquitica y yo le doy clic donde dice ver más. Entonces, dense cuenta de que aquí ya me aparecen esas preguntas que yo realicé en mi formulario. ¿Y por qué me aparecen? Porque previamente yo le dije a él, necesito que usted obtenga los detalles de esa respuesta. Entonces me va a decir, ok, mire, estas son sus preguntas y yo voy a obtener esas respuestas. Entonces yo le voy a decir que a quién se la va a enviar a cada correo electrónico que me llegue. Me va a decir cuál es su asunto, qué es lo que quiere que ponga. Entonces yo le voy a decirle que en el asunto va a poner datos recibidos deseo Power Automate. Aquí en el cuerpo también lo voy a poder modificar o personalizar. Entonces yo le puedo poner hola, el nombre de la persona. Entonces fíjense, nombre. Hola, hemos recibido. Ay, bueno, lo borré. Acá, listo. Hemos recibido los siguientes datos. Esto sirve como más para una confirmación. Entonces ponemos el nombre. Le ponemos nuevamente el campo dinámico, ponemos el correo y acá vamos a escoger nuestro campo dinámico correspondiente y podemos poner cuál es el proceso a automatizar. Ustedes escogieron acá este proceso automatizar. Entonces, de esta forma, a cada una de las personas que diligencie el correo, que el formulario, le va a llegar un correo electrónico diciéndole, bueno, mire, nosotros recibimos estos correos, esta información de su parte, entonces usted nos dijo que este era su nombre, que este era su correo y que además este es el proceso que usted quiere o le gustaría automatizar en Power Automate. Luego de esto, yo le puedo decir guardar. Entonces miren que aquí ya me dice, su flujo está listo para usarse, le recomendamos probarlo. ¿Y cómo lo vamos a probar? Pues nos vamos a ir acá en recopilar respuestas. Por cuestiones de tiempo, no se los envío a ustedes para que lo diligencien porque ya nos queda muy poquito. Pero entonces fíjense que acá le vamos a poner, entonces mi nombre es Daniela Bonilla, vamos a ponerle el correo electrónico, daniela.bonilla@twittertech.com. Yo quisiera automatizar certificados. Y le vamos a dar clic en enviar. Aquí ya nos vamos, entonces acá le damos atrás y vamos a ver que él nos va a decir que tuvo una ejecución
a qué hora la tuvo, cuánto tiempo duró. Duró 3 segundos porque tiene muy poquitas acciones. Van a ver en la sesión de Power Automate 2, donde vamos a hacer un proceso, digamos, un tanto más larguito, un poquito más complejo, que se va a demorar un poco más. ¿Y por qué? Porque va a tener más acciones y me va a decir que el estado fue correcto. Entonces, en este caso, lo único que yo dije fue diligencia del formulario y envié un correo de confirmación. Entonces, vamos a fijarnos acá en mi correo Outlook, que es ese correo que yo tengo vinculado con Power Automate o con la Office 365 más exactamente, en donde acá vamos a ir a elementos enviados y acá deberá aparecer, digamos, ese correo. Miren que aquí ya se envió este correo en el cual me dice: hola, hemos recibido los siguientes datos. Su nombre es Daniela Bonilla, este es su correo y cuál es el proceso que usted quiere automatizar. Entonces, fíjense que Power Automate tan pronto reconoció esa nueva entrada en Forms, procedió a cumplir con las acciones que yo le había configurado. Entonces, aquí se envió ese correo de confirmación. Ahora bien, vamos a volver a nuestro flujo, le vamos a dar clic en editar para agregar un último paso que podría ser muy útil para ustedes. Este último paso consiste en, digamos que, en obtener como una base de datos en Excel sobre quiénes son esas personas que me han dado respuesta al formulario y cuáles son las respuestas que nos han dado. Entonces, lo que vamos a hacer acá es darle clic en nuevo paso y en nuevo paso nosotros vamos a buscar Excel. Cuando buscamos en Excel, entonces fíjense que estas son las acciones que él me podría crear. Entonces él me dice que podría ser agregar una fila a una tabla. Agregar una fila a una tabla es la opción que nosotros vamos a usar. Pero para que esto funcione, vamos a tener que crear una tabla. Entonces aquí les voy a mostrar mi Excel. Miren la tabla que vamos a crear, que es una tabla muy sencilla. Entonces esta tabla va a tener el nombre, el correo, ¿qué dice? Ok, va a tener el nombre, el correo y va a tener el proceso a automatizar. Entonces aquí yo ya creé esta tabla y lo que voy a hacer es seleccionarla, irme a insertar tablas y le voy a decir que la tabla tiene encabezados. Entonces la voy a guardar aquí, guardar como, y la voy a guardar en mi escritorio. Entonces, escritorio, prueba un militar. Ya quedó guardada nuestra tabla en la cual se van a almacenar esos datos, que va a convertirse posteriormente pues más en una base de datos nuestra. Ahora nos vamos a ir a OneDrive. ¿Y por qué a OneDrive? Porque tengo que subir la tabla a una nube pues para que Power Automate la pueda gestionar. Yo aquí tengo una carpeta que se llama ejercicios de flujos Power Automate y aquí voy a poder cargar esa tabla. ¿Ok? Entonces yo tengo acá la prueba U militar, la suelto. Entonces ya la solté y ahora sí me voy a mi Power Automate. No creo que la haya reconocido, entonces lo que hago es refrescarla. Vamos a volver a cargar la página y selecciono esa tabla o esa base de datos que yo he creado. Entonces aquí ya me está apareciendo nuestro flujo, está cargando un momentico. Entonces ahora sí, damos clic en nuevo paso. Le vamos a decir donde tenemos Excel. Ay, entonces, después de dar clic en Excel, ahora sí volvemos a seleccionar nuestra acción, que es obtener o agregar una fila a una tabla. Entonces, ahora nos va a decir, ok, ¿cuál es la ubicación de esa tabla? Entonces, nuestra ubicación es OneDrive for Business. ¿Y por qué? Porque estamos trabajando con nuestra cuenta institucional. Tenemos una biblioteca de documentos que va a ser OneDrive y ahora sí nos va a decir dónde es que usted tiene ese archivo. Entonces, automáticamente, él como ya está conectado, como estamos en Office 365, entonces él ya tiene todas las carpetas que yo albergo en mi OneDrive. Yo le digo que tengo esta carpeta ejercicios de flujos en Power Automate. Y ahí, fíjense que me va a aparecer los dos Excel que yo tengo. Entonces le digo que es prueba U militar. Y ahora, miren que acá en tabla, entonces me dice que es la tabla 1 porque solo creamos una.
Luego de cargar esa tabla, miren que automáticamente él me reconoce esos espacios que yo creé en la tabla. Ahora vamos a hacer que sean correspondientes, es decir, que el nombre, o sea, es decir, en la columna nombre, pues lo que haga es poner ese dato dinámico, que es el nombre de las personas, que ponga su correo electrónico y cuál fue el proceso que esa persona, digamos que quiere automatizar. De esta manera, yo le voy a dar clic en guardar y ahora sí les voy a pedir de su colaboración. Entonces ya está guardado. Les voy a pedir que ingresen al formulario y lo diligencien para que podamos ver cómo se nos va actualizando nuestra base de datos. Ok, aquí tenemos preguntas, perdónenme, no las había visto. No me he dado cuenta de sus preguntas, estaba ahí como con la explicación, pero terminando este ejercicio del formulario, si quieren nos podemos poner en... Ya entramos a nuestra parte de preguntas y les pido por favor me las repitan allí porque no las alcancé a ver. Entonces recuerden, los estamos invitando a que diligencien el formulario con sus datos para que nosotros podamos ver acá cómo se enriquece nuestra base de datos con esas nuevas entradas que ustedes estarían proporcionando. Ok, ahora sí, entonces voy revisando preguntas aquí en un momentico. En ese correo de respuesta se pueden agregar imágenes. Fijémonos acá, vamos a poner aquí nuestro correo de respuesta. Entonces vamos a tener acá en nuestra personalización que nos va a ofrecer este tipo de opciones. Y una de las opciones es un link que podemos adjuntar. En caso de que lo deseáramos, imagen acá propiamente dicho no lo veo. Tenemos como personalizar la fuente, la negrilla, poner como una lista de viñetas o una lista de tareas y esto es para embeber contenido, pero como HTML. Entonces una imagen propiamente dicho, de pronto no, pero sí un link que nos lleve a la imagen, podríamos hacerlo. Eh, las opciones de conector de Outlook. Aquí Jairo nos cuenta que lo podemos hacer, pero agregando un nuevo paso. Entonces ya lo hacemos con un Outlook y adjuntamos este enlace. Joana nos dice que tiene dificultades, le di probar y se quedó pensando, ¿será de pronto el computador? Primero dale guardar y después lo pruebas. ¿Por qué? Porque si le das probar de una vez, entonces de pronto no te guarda los pasos. Entonces yo te invitaría a que lo guardes y te vayas a otra pestaña y vuelvas a cargar, vuelvas a mis flujos e intentas, digamos que crearlo. Ingeniería ambiental nos dice que ha tenido problemas para crear flujos porque me pide el correo de Outlook o la habilitación del calendario. Bueno, si ya pide este tipo de permisos, yo creo que lo más recomendable sería hablar con las TICs para que, con el departamento de TICs, para que de pronto ellos nos puedan proporcionar nuestros... como permisos, los permisos que ustedes están necesitando, porque como les mostré, digamos que no debió haber pedido ese tipo de permisos. Pide iniciar sesión en Microsoft. Si les pide iniciar sesión, les invito a que se login con su cuenta institucional. Dice que no tienen permiso. Permítanme a ver un momento si de pronto yo no le di, no lo configuré. Seguramente es esto. Ahora sí. Ya les vuelvo a pegar el enlace del formulario. Qué pena que ustedes no me han dado cuenta. Estaba leyendo sus preguntas. ¿Me hacen un favor? ¿Podrían revisar si ya con esta opción sí deberían tener permiso? Porque creo que yo no lo había configurado acá en esta opción. Cualquier persona puede responder, por eso les estaba solicitando el permiso. ¿Me confirman si pueden? Ahora sí, qué pena que ustedes se me había olvidado configurarle esa parte.
Bueno, digamos que esto es como lo que les quería comentar con respecto a Power Automate. Podemos automatizar un montón de procesos, como les contaba, podemos automatizar la generación de certificados, podemos coger y comparar ejemplos. Si yo soy profesora, entonces yo puedo decir, ok, si me entregó el trabajo uno que fue teórico, y me entregó el trabajo 2, entonces automáticamente yo lo habilito para que le genere, no sé, el link de un parcial. Entonces, esto lo hacemos todo desde Power Automate. Entonces, Power Automate va a verificar que sí haya entregado ese trabajo teórico y posteriormente el práctico. Y luego, como efectivamente ese estudiante lo envió, entonces Power Automate le va a dar una respuesta que podría ser, no sé, el link para un parcial, un libro que les vaya a compartir. Digamos que sin fin de cosas se pueden hacer. En torno administrativo, digamos que nosotros podríamos decir, no, yo quiero que las personas que vayan a asistir al taller entonces hagan un preregistro y luego dentro del registro, dentro del taller, como hay un registro de asistencia, entonces compare las dos bases de datos. Y si al comparar las bases de datos, esa persona se hizo el preregistro y además asistió al taller, ahí sí le genera el certificado. Si no, no, porque de pronto solamente no hizo el preregistro, sino solamente entró al taller. Entonces, esto también lo podemos hacer desde Power Automate. Acá les voy a... Entonces, fíjense que en pantalla ustedes tienen esa base de datos que nosotros hemos creado, y acá, entonces yo me puedo dar cuenta quién me ha respondido, qué me ha respondido, y yo esto lo podría utilizar como para analizar entonces cuáles son esos procesos de Power Automate que yo podría automatizar, cuáles son esos ejemplos que yo le podría dar a la comunidad con la que estoy trabajando. Entonces, ustedes me han dicho acá que quieren respuestas a encuestas, quieren automatizarlas, que quieren para certificados, para seguimiento de correo electrónico. Me imagino que sus bandejas de entrada deben tener un montón de correos. Eso les serviría un montón. Aquí un formato de la calidad recurrente, para ensayo de conferencias, para una asistencia, todo esto digamos que lo podemos automatizar con Power Automate. Entonces aquí los invito a que, como se dice coloquialmente, le cacharrien a la herramienta y a que asistan a nuestro segundo taller. En este caso, digamos que lo que queríamos era, digamos, dar como un brochazo, un primer acercamiento a Power Automate y mostrarles como esos tipos de procesos que no son tan complejos y que nos van a permitir, digamos que configurar y ahorrarnos mucho tiempo. Oscar Iván nos hace una pregunta y es, ¿se puede realizar acciones cíclicas como mientras se cumpla una condición de diligencia del formulario? No entiendo bien a qué hace referencia la pregunta, Oscar. Si quieres podrías de pronto abrir micrófono. A ver. Con respecto a la pregunta de Aló. David, ahora sí, ya, Oscar. Sí, ya, gracias. No, por ejemplo, si un formulario uno tuviera varias asignaturas y tiene que llenar una encuesta, por ejemplo, 3 veces, que fuera cíclica, mientras que hago la primera encuesta, segunda encuesta, tercera encuesta, son las mismas preguntas, pero en diferentes acciones. ¿Se puede? O sea, como condicionales al formulario dentro del Power Automate. Ahí lo que yo haría, eh, digamos que es un formulario para el día 1 y tengo también contenido 2. Entonces, yo lo que haría es crear un formulario, perdón, un categoría 2 para poder tener, digamos que los datos de forma más organizada. Yo sugeriría de esa forma, y los pasos de hecho que acabamos de hacer serían perfectos para el ejemplo que tú nos estás dando. Entonces, creas ese formulario, obtienes las respuestas del formulario. Si quieres dar un correo de confirmación, lo puedes hacer. Si no,
Entonces pasas y creas en el Excel esa base de datos. Entonces aquí Javier igual nos está comentando que nosotros lo que podríamos hacer es agregar unas ramificaciones al formulario. Ok, permítanme un segundo. Hola, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan mejor? Sí, señora. ¿Bien? Ah, ok. Qué pena con ustedes. Tuve algún error como de conexión. Como no sé qué habrá sido. Pero bueno, el hecho es, con respecto a la pregunta que nos hizo, creo que, ¿quién fue? Oscar. La persona con la que estábamos hablando. Entonces, ahí lo que podríamos hacer es, podrían crearse como nuevos flujos o también podríamos crear ramificaciones desde Teams. Entonces, el ejemplo que dimos, pues creo que es muy apropiado para Oscar, creo que era el profe que nos estaba saludando. ¿Y por qué? Porque pues, puede crear esos formularios de sus materias de contaduría 1 o contaduría 2 y de esta forma puede albergar como toda la información en unas tablas de Excel. Aquí también Jairo nos dice que nos podemos añadir pues ese conector de control para agregar unas condicionales. Ah, ahorita les muestro cuál. Ah, esa, ¿se acuerdan la plantilla? La primera plantilla que les mostré que decía condición y se ramificaba en dos. Eso es una condicional. Entonces podríamos agregar condicionales a ese flujo. Aquí podemos darle clic a un militar, vamos a decirle editar y luego de editar vamos a poder darle aquí un nuevo paso. Ahora sí están viendo mi pantalla. Deberían estar viendo la interfaz de Power Automate, que es donde yo estoy. Y ahora sí la ven. Entonces miren que estamos solamente en el flujo de la prueba militar. Entonces, ¿cómo llegamos allí? Mis flujos, prueba militar, y le dimos en nuevo paso. En nuevo paso yo puedo buscar condición, acá en integrado, y puedo agregar ese condicional. Entonces yo le digo que me puede comparar X cosa. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, si el nombre del Excel es igual a el nombre de mi otra base de datos, entonces quiero que en caso positivo emprenda una acción y en caso negativo pues emprenda otra. Entonces desde acá con la condicional podemos digamos que modificarlo a nuestros gustos. Recuerden muy bien, queridos asistentes, que no se ve, ¿no están viendo? Según mi pantalla, yo les estoy transmitiendo y ustedes deberían estar viendo mi interfaz de Power Automate, más exactamente la caja de condición. Ah, si no están viendo, de pronto es un problema de conexión, entonces los invito a que se salgan de la reunión y vuelvan a ingresar de forma rápida.
De otro lado, les comento que ya ha sido enviado el formulario de asistencia a este taller, entonces los invito para que lo diligencien con su correo electrónico institucional y a vuelta de correo ustedes obtendrán su certificado. Por favor, revisen su bandeja de spam porque usualmente allí llegan los certificados. El link de asistencia ha sido compartido por María Teresa Bolívar, está así como en importante, es decir, aparece en rojito. Ya se los vuelvo a compartir. Aquí lo acabé de enviar. Permítanme un momento, si el link de asistencia lleva a otro lado, ya les comparto el link. Listo, ahí está nuestro link de asistencia. Si tal vez no les abre, los invito a que copien y peguen ese link en su navegador de confianza. Recuerden que el formulario solamente está activado durante 20 minutos para que lo puedan diligenciar. Bueno, que comunidad académica de la Universidad Militar, espero que este taller haya sido de su agrado, que les haya servido. La invitación es, como se dice coloquialmente, a que le cacharren a la herramienta. Por aquí en plantillas le iba a mostrar a la persona que me preguntó por Teams. Entonces, recuerden que nos podemos ir a plantillas, buscamos por la herramienta que nosotros necesitamos, en este caso Teams, y fíjense que ahí mismo nos dan unas plantillas. Ay, atrás. Ahí mismo nos muestra qué acciones podríamos emprender con, en este caso, Teams, la persona que creo que no pudo como entrar al calendario. Entonces, miren que estas son algunas de las plantillas, algunos de los procedimientos que nosotros podríamos realizar desde Microsoft Teams. Entonces, los invito a que las exploren, a que estén mirando de pronto qué se ajusta a sus necesidades,